Muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos. Espero se encuentren muy bien y le damos las gracias por acompañarnos en esta conferencia el día de hoy. Y hoy tenemos una conferencia tan importante como lo es las infradimensiones. Esta es la conferencia número 9 de nuestra primera fase de conferencias, de nuestras primeras 55 conferencias. Y bueno, acá vamos a hablar de esas infradimensiones que están muy íntimamente relacionadas a, como lo decíamos o hablábamos en la clase 5 y 6, que hablábamos de las dimensiones, pero acá vamos a hablar de esa contraparte de las dimensiones como lo son las infradimensiones. Esos llamados infiernos que actualmente pues, se pueden conocer o puede hacer tanto ruido, pues acá vamos a ver al detalle cuáles son esas infradimensiones o esos mundos infiernos que nosotros tenemos dentro. Bueno, es muy importante que para las nuevas personas que están llegando y están viendo esta conferencia por primera vez, que vean la conferencia número de la 1 a la 4 para que se puedan contextualizar en esta conferencia, porque en esta conferencia vamos a comprender más en detalle cómo estamos relacionados realmente con nuestros mundos infiernos o con lo que la gente conoce como los infiernos. Entonces, ya les estamos dejando en el chat el link para que vayan a ver las conferencias y se puedan actualizar en nuestro canal de YouTube. Bueno, sin más que decirles, vamos a comenzar nuestra conferencia sobre las infradimensiones. Bueno, eso es muy importante que lo relacionemos. Vamos a hablar sobre una ley que es la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Entonces, en el planeta Tierra existen estas infradimensiones que son conocidas como el infierno. Pero este infierno que está presente en la Tierra, nosotros en nuestro interior tenemos unas infradimensiones que están en nuestro vientre bajo, están en la parte del ombligo hacia abajo. En esta parte del ombligo hacia abajo encontramos las puertas que nos llevan a estas infradimensiones y donde se encuentran estos defectos, donde habitan estos defectos y donde tenemos que ir a explorar y a conocerlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de un desdoblamiento astral. En la clase número 3 pueden aprender a realizar este desdoblamiento y comprobar esta información que les estamos entregando. Así como lo menciona Alejandro, pues estas dimensiones, estas infradimensiones, nosotros se encuentran, vamos a repasar un poco lo que veníamos hablando desde el inicio de nuestro temario, que es que nosotros venimos con unos cuerpos en los cuales hay que crearlos o regenerarlos. Acá es importante tener en cuenta que estos cuerpos se encuentran en un estado y este estado es lunar, ¿sí? Acá nosotros en estas infradimensiones pues vamos a tratar de que nosotros como humanos tenemos dos lunas. ¿Y cómo son estas lunas? Pues existe lo que es la luna visible y lo que es la luna invisible. Esto se hace mucha relación a lo que hoy por hoy conocemos como luna. La luna visible realmente es donde se encuentran esos defectos que nosotros podemos pues realmente palpar y hacerlos como visibles, o sea, tenerlos muy presentes y se encuentran en cada momento o en cada grande acción que tengamos. Y acá se hace mucha relación en estas dos lunas con lo que es, digamos, la luna realmente en sus facetas naturales o normales. Digamos que la luna cuando es visible es cuando la tenemos la luna llena, por ejemplo. Cuando nosotros vemos la faceta de la luna llena, nosotros la vemos hermosa, o sea, que está grande, que se puede dimensionar, o sea, se puede ver nítidamente si subimos la cabeza y la observamos. Acá cuando tenemos lo que es, acá se encuentran esos defectos que se encuentran visibles y muchas veces, es importante destacar que muchas veces estos defectos nosotros puede que identifiquemos a otra persona y la juzguemos y empecemos a decir que no, que la persona es muy iracunda, es muy perezosa, es criticona, es egoísta, envidiosa, bueno, N cantidad de juzgaciones que hacemos ante los demás
Pero no, yo como tal, yo no tengo eso. Él puede ser tan egoísta, pero yo jamás sería egoísta. Yo como, no, eso no es parte de mí. Y es acá donde nos damos cuenta que esta parte influye mucho en lo que hablamos de estas dos lunas. Cuando nos referimos a la luna invisible, es acá donde hacemos la correlación a la luna, a las etapas de la luna normal que vemos, cuando por ejemplo está la fase de la luna nueva. Cuando hay luna nueva es poco probable que nosotros podamos verla nítidamente y de una manera pues muy explícita, y acá por eso le llamamos a esta luna invisible, que es donde se encuentran esos yoes causa. ¿Cuáles son esos yoes causa? Pues esos yoes que se encuentran más fuertes, más fornidos y más condensaditos, que hay que eliminarlos y hay que empezar a hacer un trabajo arduo para poder acabar con ellos. Acá también pues vamos a hablar de algo tan importante. Bueno, que es nuestra energía creadora sexual. Entonces, recordemos que nuestra conciencia está atrapada en el 97% de nuestra conciencia está atrapada en nuestros defectos psicológicos, y estos defectos psicológicos habitan en nuestras infradimensiones, donde hacen que nuestra energía creadora sexual esté contaminada, donde donde nos han limitado y la creación de nuestros cuerpos existenciales, y debemos rescatarla eliminando estos defectos, y esos defectos los vamos a ir trabajando, como lo hemos explicado, con la muerte psicológica, para que podamos ir explorando en nuestras infradimensiones, para ir entendiendo cómo vamos a ir eliminando cada defecto que se encuentre. Pero ¿cómo están relacionadas nuestras infradimensiones? Entonces, estas infradimensiones están divididas en 9 regiones que están en nuestro vientre bajo, y es allí donde vamos a encontrar el camino para ir a explorarlas. Son conocidas como los círculos dantescos o el infierno. Esto está representado en la tierra, pero esto también está en nuestro interior. Y esta conferencia está enfocada al trabajo, a estudiar nuestras infradimensiones, que están relacionadas con el planeta Tierra también. Pero vamos a enfocarnos solamente en nuestras infradimensiones. Nuestra primera infradimensión está relacionada con la luna. Este círculo dantesco es de la luna. Nuestro segundo círculo dantesco es Mercurio, el tercero es Venus, el cuarto es el Sol, el quinto es Marte, el sexto Júpiter, el séptimo Saturno, el octavo Urano y el noveno es Neptuno. Bueno, aquí vemos estas 9 regiones donde habitan nuestros defectos, y donde tenemos que empezar a rescatar y a eliminar estos defectos, para que podamos rescatar esta sabiduría divina que tenemos para nuestro trabajo de autorrealización. Ahora veamos que las infradimensiones y los principales defectos que se encuentran en cada una de ellas. Es donde nos vamos a dar cuenta al detalle y vamos a analizar muy bien cuáles son esos defectos y, bueno, qué es lo que siguen realmente acaparando y haciéndose dueños de nosotros. Acá tenemos lo que es la primera infradimensión. Esta infradimensión está relacionada con lo que es la esfera de la luna, como lo mencionaba Alejandro. Cada infradimensión pues está relacionada con un planeta, y acá tenemos lo que esta primera dimensión está relacionada con esta esfera de la luna. Acá nosotros tenemos ese defecto que habita en ella, como lo es el defecto de los perezosos. Acá este defecto de los perezosos habla se traduce en lo que son las personas que no han sido bautizadas. Y es acá donde vamos a hablar realmente a fondo de la realidad de lo que es este bautismo, y no lo vamos a llevar a dogmas o paradigmas de lo que hoy en día conocemos como bautismo, que hasta, bueno, ya se ha vuelto hasta un negocio lucrativo, mercantilizado, y acá nos vamos a dar cuenta cómo realmente ese bautismo es, y que sí lleva su trabajo, pero no es de la manera que actualmente la sociedad comprende o entiende.
Acá también es importante destacar que está relacionada con lo que, como lo mencionaba, con el planeta Luna y se encuentra íntimamente relacionada con nuestro centro sexual. Acá damos énfasis y bueno, estemos muy atentos realmente en cada centro para que veamos cuáles son los defectos que habitan en ellos o están íntimamente relacionados. En este centro, pues, nosotros encontramos lo que es el átomo de nuestro enemigo secreto o el anticristo. ¿Qué quiere decir esto del anticristo? Acá los perezosos o este defecto del perezoso o de la pereza es el que nos lleva realmente en ese anticristo, que es realmente a no realizar la obra, a no trabajar y no trabajar sobre qué. No se trata de trabajar sobre lo que hoy en día conocemos como trabajar en algo material, sino trabajar en nosotros mismos, en nuestra regeneración de energía, trabajar en nuestro ser, trabajar en el conocimiento de nosotros mismos. Eso es realmente el anticristo al cual nos referimos. Y este defecto pues es el que se encuentra acá es donde se encuentra este átomo del enemigo secreto y él es el que va pues a querer impedir este trabajo, bien sea por diversiones, bien sea por distracciones, por tantas cosas que hoy en día pues es lo que nos tiene totalmente dispersos al objetivo real que venimos a hacer en esta existencia y es que es autorrealizarnos. Ahora bien, como lo mencionaba, vamos a hablar de lo que es el bautismo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos acá del bautismo es cuando nos referimos realmente al trabajo que nosotros debemos hacer con nuestros mercurios. ¿Y qué son esos mercurios? Son esas aguas, como lo mencionábamos, esas aguas que nosotros tenemos en nosotros mismos. Y por medio de este bautismo, trabajando por medio de la energía, la transmutación de la energía creadora sexual, es que nosotros podemos realizarlo. ¿Y cómo lo llevamos a la realidad? Si nos damos cuenta hoy en día, el bautismo tiene un acto que es de echar el agua en la cabeza, bien sea del niño o dependiendo de las dogmas o digamos las religiones o bueno, como realmente se vea en cada aspecto de esos, se le aplica el agua en la cabeza a la persona y esto se hace por medio de una simbología y bueno, todo lo que hoy en día conocemos, que está totalmente transversado. Cuando nosotros hablamos acá de bautismo, es realmente trabajar con esta energía y cuando nosotros hablamos de esa simbología de llevar las aguas, llevar el agua a la cabeza, acá nos estamos refiriendo realmente a esa transmutación de esa energía creadora sexual, que lo que hacemos es que regenerar esa energía, convertirla en vapor y llevarla hasta nuestro entrecejo. Eso realmente es la simbología que nosotros hoy por hoy conocemos o es la realidad de este bautismo. ¿Cómo logramos nosotros esto? O sea, a ver, cuéntame entonces cómo logramos este bautismo. Este bautismo lo logramos bajo dos medios tan importantes que debemos tener presente y por eso hacemos tanta énfasis. El primero de ellos es trabajar sobre nuestra transmutación de la energía creadora sexual, puesto que esta es la que nos va a permitir trabajar con estas aguas, con estos mercurios que están dentro de nosotros. Y la segunda herramienta es bajo la muerte psicológica, esa segunda clase que tanto hablamos de estos defectos, el cómo identificarlos, eliminarlos y trabajarlos para poder liberarnos de la esclavitud en la que nos tienen. Estas dos herramientas son las que nos van a permitir pues llevar a este bautismo y pues si nos damos cuenta no es de una manera lucrativa como pues hoy en día se ha convertido este tema. Bueno, nuestra segunda dimensión está relacionada con nuestro centro instintivo y el planeta Mercurio. Aquí vemos que tenemos que habita el defecto de la fornicación. Este es el defecto que nos ha impedido bautizarnos y es el defecto que todo el tiempo nos está robando energía y todo el tiempo le estamos entregando más y más control en nuestro diario vivir. Acá encontramos los defectos. Este es todo defecto que nos hace perder energía, nos roba energía. Entonces, vamos a ver que tenemos varios tipos de fornicación, tanto física, emocional como psíquica. ¿Y cuáles son estos defectos y en qué manera se expresan? La física se expresa en todo acto que nos hace liberar nuestra energía creadora sexual. Y sabemos que liberar esta energía nos representa perder sabiduría,
no crear estos cuerpos solares y no bautizarlos, como le estábamos diciendo anteriormente. Ahora, la emocional, ¿cómo se expresa? Vamos a retomar el ejemplo de la clase número 2, que era la identificación de ver a una persona del sexo opuesto. Entonces, imaginemos que usted va caminando, le coquetea a una mujer y esta mujer le responde y ya usted se identificó con esa persona y digamos que entra en un estado como de enamoramiento. Más adelante ocurre la misma escena y lo mismo. Entonces, usted empieza a robarle energía, a fornicar, porque usted está haciéndolo con una pareja que no es su esposa y está además haciéndolo en cada instante, o sea, cada 2 cuadras ya están con ese defecto de enamorado. Ahora, la psicología, la laxidia, ¿cómo se representa? En que ya te identificaste con la mujer y ahora la vas a detallar y vas a empezar a mirarla y a imaginarte lo que puede o no puede suceder con ella. Y bueno, aquí es donde ya vemos cómo este yo fornicario, si no tenemos control en nuestro diario vivir, nos controla nuestra vida y lo estamos alimentando y estamos haciendo que ese yo sea bien gordito para la eliminación de él. Entonces, ¿cómo se va a lograr eliminar este efecto? Con la castidad. No hay otra manera de eliminarlo. Y recordemos algo que es importante, que nosotros tenemos 2 formas de eliminar un defecto. Es voluntariamente o naturalmente. Naturalmente se hace con autoobservación y con la muerte psicológica. No hay una manera diferente a realizarlo. Y si no, en el infierno, en este círculo dantesco, se eliminará de forma natural con sufrimiento y dolor. Esa es la función de estos círculos dantescos, purificar. Ahora, si controlamos el deseo y controlamos el pensamiento, estamos ahorrando la energía y estamos eliminando y quitándole poder a este yo fornicario. Por eso la clase que hablábamos de los centros de la energía, de los centros de la máquina humana, donde expresábamos el detalle de estos centros, cobra mucho valor y nos contextualiza mejor en esta clase. Luego pasamos a lo que es la tercera infradimensión. Esta infradimensión se encuentra íntimamente relacionada con lo que es la esfera de Venus. También está relacionada con lo que es nuestro centro emocional inferior. Acá se encuentra ese defecto o habita ese defecto de lo que es el deseo o los placeres de la vida. Acá es donde vamos a determinar y vamos a analizar bien cómo es el funcionamiento del mismo. Acá también este defecto, es donde se encuentra quien obra como el entrenador psicológico. Este defecto cumple una función como ese entrenador psicológico que nos va a estar manejando y nos maneja y nos manipula de cierta manera. Ese Lucifer, Lucifer que nos va a tentar, que nos va a estar probándonos en cada momento, y más cuando nosotros vamos a hacer lo que es la obra que venimos a hacer, que es a trabajar sobre nosotros mismos. A su vez, nosotros en esta infradimensión, cuando realmente vencemos este defecto, pues podemos llegar a lo que hacernos dueños del fuego que realmente y la luz que ellos realmente pues nos están quitando, y es algo que nos pertenece. Si nosotros acá hablamos de deseo, es importante hacer la acotación que el deseo es la fuente de toda fuerza. Por medio del deseo es que nosotros, pues como lo mencionaba, podemos, eliminando este defecto, podemos realmente conseguir esa fuerza, o sea, retomar esa fuerza que es de nosotros y es lo que impulsa a tantas cosas. Por eso se habla que en esta infradimensión se encuentra lo que es el deseo, que está muy relacionado con lo que es los placeres. Si nosotros llevamos a los placeres
o hablamos de los placeres, estos placeres son los que van a acabar con lo que es, digamos, haciendo la acción que este deseo nos va a impulsar. Pongamos un ejemplo, dentro de los deseos que podemos tener, el deseo de poder ir a, qué sé yo, a comer más, a comprar, el deseo de ir a negociar, el deseo de salir por ahí a hacer N cantidad de diligencias, varios deseos que pues nos van a hacer, se van a formar parte de nosotros y acá ellos se van a reflejar por medio de esos placeres. Y esos placeres son diversos que nosotros tenemos, o sea, si nosotros nos vamos al detalle en nuestro diario vivir, nosotros nos damos cuenta que tenemos placer o sea, en toda situación nosotros vemos placer, o sea, hasta el simple hecho de nosotros estar, qué sé yo, el estar acostados y quedarnos unos minuticos más en la cama, descansando, bien sea unos cinco minuticos más de la alarma que ya sonó, bueno, N cantidad de situaciones en nuestro diario vivir que nos van a generar placeres, o sea, y esos placeres se reducen o se resumen a qué. Pueden existir placeres de conversar, hay gente que de verdad, o sea, les encanta el tema de conversar y pueden hasta reunirse, bueno, llamar a un amigo y si no están haciendo algo o si de igual forma están haciendo algo y están todo el día ocupados, pues yo quiero hablar un rato y bueno, llamemos y bueno, vamos a irnos a tomar un café, una charla y se pueden pasar N cantidad de horas y hablando y poniéndose al día y así se hayan visto la semana pasada o se hayan visto en una distancia de tiempo corta, pues de igual forma y empiecen y hablen, cuando nos damos cuenta pues eso es un placer, o sea es un placer de querer hablar, de querer expresar y así sea por simplemente pasar el tiempo. Otro de los placeres que podemos tener es el placer de comer, el placer de los negocios, el placer de dormir. Mucha gente, pues, eso es uno de los placeres que más creemos que es el que tenemos en nosotros, pero si nos damos cuenta, como todo en exceso, pues no funciona o no nos sirve. Si uno de los placeres que nosotros tenemos es, por ejemplo, dormir o el comer mucho, llega un momento en que cuando tú, por ejemplo, ya duermes mucho, si pasas todo el santo día en la cama, ya llega un punto en donde tú te hasteas y por lo menos como mínimo dices, no, yo me tengo que levantar así sea a bañarme, a ir a comer. Llega un punto en donde ya estos placeres llegan a ser tan momentáneos que pues es lo que tenemos que aprovechar que nos permita poder trabajar sobre ellos y empezar a poner un alto y empezar a trabajar y analizar bien las situaciones. Por eso decimos que aprender a dominar los deseos es lo que nosotros realmente es nuestro objetivo principal y sobre todo bajo esta infradimensión, porque acá vamos a ver esta serie de deseos que también van muy vinculados a los placeres y es acá donde debemos dominarlos para poder nosotros realmente recuperar, poder tener esa fuerza que estos defectos lamentablemente nos están eliminando o nos están robando y nos pertenece esa fuerza. Y claro, y esta fuerza está muy relacionada con el deseo, si lo llevamos a nuestro diario vivir en pareja, en nuestra práctica de transmutación, pues eso es, si controlamos el deseo, controlamos el fuego y nos hacemos dueños de nuestro fuego. Así de simple, y al tener fuego tenemos fuerza y tenemos poder. Sin fuego no tenemos fuerza ni poder. Entonces, es importante que miremos esta cuarta dimensión, que es la dimensión que está relacionada con el centro instintivo, y este centro instintivo maneja dos defectos muy, pero muy fuertes, que es el avaro y el derrochador. Acá en esta infradimensión vamos a hablar sobre la ley de la balanza, y es haciéndole un equilibrio a estos dos defectos que nos han llevado y nos llevarán siempre a tener karmas y problemas y a tener sufrimientos y padecimientos de manera inconsciente. Y por eso hoy por hoy nos preguntamos, pero ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Pero por qué me está pasando esto? Porque es porque, como hemos visto en estas dimensiones y en los defectos que hemos venido estudiando, pues si no tenemos control de ellos, pues ellos van a hacer lo que quieran y nos van a llevar siempre más abajo de estas infradimensiones. Tenemos nueve regiones que paseamos y podemos
ver lo difícil y doloroso que es estar en ellas. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a trabajar y cómo vamos a poder liberarnos de esto, porque finalmente cada cosa que no tenemos equilibrada nos va a llevar a tener karmas. Entonces aquí hay algo muy importante, es que, por ejemplo, si un defecto derrochador, puede ser derrochador de dinero, nos va a convertir en mendigos o nos va a convertir vamos a tener un karma con él por eso. Pero no solamente hablamos de derroche en cosas materiales, porque pues todo defecto es material y así lo entendemos. Tenemos defectos que nos roban tiempo y energía, y eso finalmente va a pasar en que llega un defecto y nos roba. Y en el caso físico llega de tanto guardar dinero y tanto de ser avaro con las cosas, llega algo y nos roba. Y es así. ¿Y cómo se expresa este ladrón de la energía? Por ejemplo, tenemos exceso de energía y guardamos la energía y de repente llegamos y tenemos nuestra práctica de transmutación y prácate, liberamos la energía. Y eso de una nos va a convertir en mendigos, porque si el centro sexual se desequilibra, de una vez empieza a robarnos energía y nos toca acostarnos a dormir para que se equilibren los centros y no estemos viviendo un tema desequilibrado. Ahora, toda acción en esta vida tiene un efecto, y cada acción de derroche o avaricia nos va a generar un karma. Por eso es tan importante el equilibrio en las cosas, el fuego que llevamos dentro y que podemos crear con nuestra energía creadora sexual. Así es. Ahora pasamos a la quinta dimensión. Esta quinta dimensión se encuentra íntimamente relacionada con lo que es la esfera de Marte. Acá es donde pues vamos a ver ese defecto que tanto hemos mencionado y es importante tomarlo en cuenta, porque es uno de los más gorditos y más llenitos que se tiene, como lo es el defecto de la ira. Acá este defecto, pues hablemos principalmente que esta infradimensión se encuentra íntimamente relacionada con el centro motor. Si nosotros pues recordamos un poco de las clases anteriores, sobre todo en la clase de lo que son los centros de nuestra máquina humana, este centro motor se encarga de lo que es las palabras, ¿sí? Las obras, y el verbo es el que realmente se encarga del verbo, y es acá por medio de las palabras y las obras en donde este defecto se quiere apoderar de él y hacerse dueño. Es acá donde nosotros tenemos que ser mucho más detallados y poder comprender esta infradimensión y cómo habita él en ella. Acá encontramos lo que es esa fuerza, y esa fuerza que la tiene robada este defecto, y es por eso que debemos ir por ella. Este defecto, ¿qué es lo que tiene dentro de sí? Si nosotros nos ponemos a analizar la ira normalmente nos lleva siempre a una reacción ante situaciones, ante cualquier situación. Nos convierte en una persona sumamente reactivas, digámoslo del mejor término. Ante una situación, como también lo decía Alejandro, una persona ante una situación, pues toda situación tiene su consecuencia, pero acá este defecto maneja lo que es eso. La ira nos hace esclavos y nos convierte en personas totalmente reactivas. Acá nosotros también es importante mencionar que es necesario observar nuestra impaciencia, porque puesto por medio de la impaciencia es donde este defecto cada vez nos va a probar más y cada vez se va a querer pues intensificar cada vez más. Acá en el defecto de la ira, si nosotros nos damos cuenta, la ira nos puede llevar a muchas situaciones engorrosas en nuestra vida. Y como lo mencionábamos, hay defectos que son como los defectos madre o los defectos más gorditos que tenemos, y ellos tienen una serie de defecticos, ¿sí? Digamos que son como los hijitos o la familia, ese árbol genealógico de estos defectos. Y acá dentro de este defecto de la ira se puede encontrar como lo son los defectos peleadores, los defectos violentos, los defectos que insultan, los defectos agresores.
Si nosotros nos damos cuenta, este defecto nos lleva a estas situaciones en donde pensemos de cierta manera que no, eso puede que no esté dentro de nosotros, pero resulta que sí. Y cuando hablamos de que el defecto me lleva a la violencia, a las agresiones, pues es realmente la reacción que hace ante situaciones. Pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy una persona lo suficientemente iracunda y puede que yo sea consciente de eso o pues sencillamente me haga de vista gorda, resulta que la misma situación o el diario vivir, esa ira se me va a concentrar cada vez más y más en situaciones donde son más engorrosas. Por ejemplo, si yo voy digamos, soy una persona iracunda y resulta que ya yo programé un día que yo tenía que levantarme a cierta hora, organizar mi día a día y bueno, resulta que como mencionaba, la pereza me ganó, yo me quedé en la cama y me quedé allí un rato, que bueno, que para hacer esto, para hacer aquello, perdí el tiempo y resulta que se me hizo tarde para salir y bueno, por esa serie de factores que hay anterior a eso, resulta que empiezo a ponerme iracundo. ¿Por qué? Porque voy a llegar a la cita tarde a la cita que tenía, el transporte también se trabó, hubo un paro en el transporte del sistema. Y bueno, pasaron N cantidad de circunstancias que al final de cuentas, cuando yo iba a hacerle el objetivo que tenía planificado en mi día, pues resulta que no lo hice desde un principio ya dejé manejarme por ciertos defectos y mi única reacción fue el ponerme iracundo y bueno, ya llegar de mal genio al trabajo o al lugar en donde iba, porque bueno, todo me pasa a mí, hoy no es mi idea. Bueno, empezamos con esa N cantidad de cosas, al igual que pasa con la violencia. O sea, una persona iracunda puede llegar a ese punto de violencia en donde se vuelve tan reactiva y como un fósforo que es tan sencillo, el medio tocarlos ya se enciende, pues es ahí donde nosotros tenemos que analizar este defecto muy bien y esos detallitos, esas familias que tienen estos defectos que son tan poderosos y es allí donde debemos comprenderlos para poder trabajar sobre ellos. Y en esta infradimensión, pues es ahí donde podemos cada vez irlos pues realmente a comprender cómo trabajan y cómo funcionan y sobre todo para trabajar sobre ellos, para eliminarlos. Acá llegamos a una conclusión en que estos yoes son los que nos roban la energía. O sea, son los que más roban esta energía y por eso este se encuentra tanto en el centro motor y es donde nos tenemos que dar cuenta que este centro es el del verbo, el de la palabra. Cuando desarrollemos mucho más y comprendamos más este proceso, vamos a comprender el valor que tiene realmente la palabra bajo la sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos realmente enfrentar este defecto? O sea, ¿cuál es la herramienta para nosotros poder realizarlo? O sea, poder trabajar sobre él. Eso que tanto hemos mencionado, lo que es la autoobservación, el autoobservarnos. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nosotros autoobservarnos nos va a permitir identificar estos defectos que se me presentan en el diario vivir, en situaciones engorrosas, en cada detalle, y el identificarlos nos va a permitir pues ya realmente condenarlos, o sea, los condenamos a que bueno, yo quiero eliminar este defecto porque es el que me está robando energía, es el que no me está dejando hacer ciertas cosas y bueno, nosotros mismos determinamos el por qué queremos eliminarlo cuando ya hacemos un análisis profundo. ¿Para qué? Para luego justificarlo, o sea, justificar el por qué debo matarlo y bueno, con la autoobservación es nosotros esa herramienta que nos va a permitir poder realmente identificar estos defectos y poder empezar a darle muerte psicológica como lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, nuestra sexta dimensión, que está relacionada con nuestro centro emocional superior, aparece un defecto que es bastante, se expresa bastante en nuestro diario vivir, que es el tirano. Y nosotros vemos que este defecto tirano lo rige Júpiter, que es el didagoso. Es importante que veamos que todos nuestros defectos son tiranos y lo vamos a ver en este diario vivir con ejemplos muy prácticos. Esos defectos atentan contra el amor y lo divino de nuestro ser. Y es aquí cuando lo podemos ver que la tiranía se ve en nuestro diario de vivir, por ejemplo, cuando obligamos a una persona a que siga una doctrina, a que asista a un lugar, a que haga un ritual, a que tenga que ir a un lugar porque por N cantidad de razones que lo van obligando poco a poco.
una cosa muy, es como llevar a tu hijo a un lugar donde él no quiere asistir y a la fuerza lo llevó. Eso es tiranía. O darle de comer lo que quiera, lo que usted quiera, que es lo que el niño no quiere. Obviamente comprendiendo que cuando las cosas están, se centra ese ejemplo. Y en el diario de vivir con la escasez económica, las restricciones, con todo lo que nosotros vivimos, vamos a encontrar estos yoes que son acaparadores, egoístas, dictadores, los que limitan el libre albedrío, que es lo que es el ejemplo de las doctrinas o de cualquier cosa que nos está obligando a hacer algo. Este mismo sistema nos está obligando hoy por hoy a estar completamente confinados y completamente aislados de nuestras familias y ya nos están, ya no más en este momento en nuestra sociedad están atentando contra nuestro libre albedrío con miedo. Entonces vemos acá que en el exterior como en el interior todo empieza a reflejarse y a verse de esa manera tan difícil. Ahora contra lo divino conocemos los que son ateos, los que son materialistas, los que son blasfemos. Y aquí tuvimos un pequeño problema técnico. Qué pena con ustedes. Ya casi llegamos. Bueno, mientras que Jennifer nos da, yo les sigo dando como ejemplos de estos defectos. Entonces, mira, es importante que vayamos analizándonos en nuestra vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas situaciones? Porque si nosotros obligamos a nuestros hijos hasta a estudiar, eso nos convierte en tiranos. Y a veces somos tiranos hasta con nosotros mismos, nos obligamos a hacer cosas que no queremos. Entonces, miremos cómo los yoes se satisfacen siempre y ese es su mayor objetivo, satisfacerse. Entonces, aquí, como Jennifer ya lo explicó, la autoobservación juega un papel muy importante y por eso tenemos que trabajar en ella para poder ir limitando y eliminando estos defectos que tanto nos hacen daño y no nos dejan avanzar en este trabajo. Sí, bueno, luego hablamos de lo que es la séptima dimensión. No, bueno, ya llegamos a esta infradimensión, perdón. Esta séptima infradimensión se encuentra íntimamente relacionada con lo que es la esfera de Saturno. También podemos hablar que en esta infradimensión tiene a cargo lo que es el manejo de la naturaleza. Acá vamos a hablar de varios delitos que están relacionados con lo que es delitos contra la madre naturaleza, delitos contra el Espíritu Santo y delitos contra la creación, el arte de crear. Acá encontramos que todos estos delitos, bueno, como lo mencionamos, del Espíritu Santo, está contra la madre natura, está... y el defecto que realmente rige, o bueno, ni siquiera rige, el defecto que se habita en esta infradimensión es el defecto fornicario, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta y vamos a escudriñar mucho más este defecto, bueno, tiene sin fin de representaciones en nuestro diario vivir y en nuestro mundo interior, por más que creamos que no es así. Cuando nosotros nos referimos a qué será eso de atentar contra estos delitos, bien sea del Espíritu Santo, atentar contra los delitos de la madre natura, o sea, realmente ¿qué significará eso? Si nosotros hablamos de delitos que van contra el Espíritu Santo, nos referimos a acciones que hacemos regidas por estos defectos, que somos manipulados por estos defectos que van contra lo que realmente es natural en nuestro proceso de existencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de el atentar contra o hacer delitos contra lo que es el Espíritu Santo, esto se refiere a nuestra creación, ¿sí? Cuando hacemos delitos como lo puede ser el adulterar,
el adulterar ciertas cosas, que hoy en día nos damos cuenta que en la sociedad todo, absolutamente todo se quiere adulterar, la prostitución, lo que es hablar de la pornografía, de lo que es la homosexualidad, de las violaciones, de la masturbación, pues estos son delitos que van contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos me llevan a la pérdida de energía, absolutamente todos. Y cuando nosotros hablamos de ello, pues es acá donde tenemos que hacer mucha énfasis, y hoy en día, y quizás suele hacer tanto ruido, pero hoy en día por medio de la sociedad y como nuestra conciencia se encuentra tan dormida en estos delitos que van contra el Espíritu Santo, hay delitos tan delicados como lo puede ser, y pongamos un ejemplo real, como lo puede ser delitos contra, digamos, lo que es el sistema reproductor. Hoy en día lo que se conocen como lo son los métodos anticonceptivos, o como lo son, sobre todo para la mujer, como lo son los métodos anticonceptivos o las las pastillas de planificación. Resulta que ante la ciencia esto es netamente saludable y beneficioso, y si nos damos cuenta es un atentado tanto a nuestro cuerpo como a nuestra psiquis, porque hay un cambio total. Y resulta que estas pastas pues resultan que hacen un corte en nuestro proceso y sobre todo en nuestro cuerpo, que no es benigno, o sea, no es nada beneficioso para nosotros, y eso lo tenemos realmente consciente. Pero ¿qué pasa? De ahí analizamos que si yo no me cuido, pues puedo salir embarazada y todo lo demás. Pero si nosotros realmente aprendemos a trabajar esta energía creadora sexual, nos vamos a dar cuenta que realmente no es necesario estos métodos externos, que lo que van a hacer es primero cuartean nuestro proceso de creación de cuerpos existenciales y nuestra regeneración de nuestros cuerpos, y segundo, pues lo que hacen es que nos van a debilitar esta máquina tan preciada que nos han dado. Así como también otro de los delitos que se encuentra relacionado a lo que es este delito contra el Espíritu Santo, es realmente cuando, por ejemplo, hoy en día se realizan tantas castraciones, bien sea ante el hombre o ante la mujer. En el hombre, que se puede hacer, no sé, la vasectomía por N cantidad de circunstancias, que resultó que, bueno, se tenía que hacer por alguna situación, y la mujer también, porque, bueno, ya no se quiere tener más hijos. Ojo, con esto no queremos decir, o no nos referimos a que, bueno, vamos por la vida y, bueno, vamos a empezar a ser irresponsable con lo que hacemos, con nuestros actos. Acá queremos decir realmente que esto que normalmente vemos en la sociedad, que es común, realmente veamos el trasfondo de las cosas, y cómo realmente lo podemos enfrentar. Si para nosotros es dañino, por ejemplo, ingerir sustancias, sobre todo en la mujer, que puede alterar nuestro organismo, para que realmente nosotros cómo podemos contrarrestar esta posición. Bueno, trabajemos sobre nuestra energía, podamos conversar con nuestra pareja para trabajar y regenerar eso, y nos damos cuenta que ante eso no hay cosa más beneficiosa que trabajar sobre la energía creadora sexual, y que esos beneficios que nos va a dar es hasta en la misma salud y en esa misma regeneración de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa pues con todos estos defectos que van contra el Espíritu Santo, el defecto violador, pues la persona que se la pasa la pedofilia, la zoofilia, que hoy en día lo vemos mucho en la sociedad. Hay tantas filias que son aberraciones totalmente psicológicas, que acá estos defectos son donde se apoderan de esta infradimensión. Ahora, cuando hablamos de estos yoes que atentan delitos contra lo que es la natura o la naturaleza, si nos damos cuenta, nuestra naturaleza o la naturaleza es realmente nuestra madre, como anteriormente las tribus indígenas lo veían con ese respeto, con ese valor que tiene la naturaleza, es porque es así. Ella es nuestra madre, o sea, es digamos que nuestra hermana, que debemos cuidar. Entonces acá, cuando hablamos de estos delitos, se encuentran los defectos, como lo pueden ser el defecto contaminador, que a veces hoy en día nosotros creemos que la contaminación mundial y global que hay, pues sí, muchas veces suele ser muy amarillista, y bueno, suelen hablar tantas cosas que a veces no dicen nada, pero resulta que también vemos que el contaminador puede ser tan sencillo como las industrias grandes, y nosotros nos hemos preguntado si nosotros no formamos parte de estas personas o de estos defectos que nos están trabajando para contaminar, y cómo
lo hacemos? Pues sencillamente si nosotros vamos y compramos un vaso un termo de agua, o vamos y compramos una golosina y la basura la tiramos en la calle, o los recipientes no los reciclamos y empezamos a usar a diestra y siniestra esos materiales que hacen daño realmente a nuestro ambiente, pues allí también nosotros estamos siendo parte de esta contaminación, y este defecto es el que nos está manejando. Otro de los defectos que también se encuentran presentes dentro de esta natura es el defecto de la deforestación. Tantos países que hoy en día están con la deforestación, y hasta pues lo podemos ver cerca a situaciones en donde nos encontremos. Van y talan y queman y todo para convertirlo en negocio, y todo para llevarlos a una actividad netamente lucrativa. ¿Y qué pasó realmente con ese valor que tienen estos procesos de la naturaleza? ¿Dónde quedó? Y otros de los que también se encuentran, pues hay tantos defectos que pues hoy en día también tenemos que aprender a digerirlos y a comprenderlos, y sobre todo a estudiarlos para darnos cuenta cómo se encuentran cada uno de ellos en cada uno de nosotros. Así es como podemos, por medio de estos defectos, debemos aprender a trabajarlos. Es más que deber, es una obligación trabajar sobre ellos si así lo queremos. Si tenemos el libre albedrío de decidir realmente trabajar y realizar este trabajo tan arduo y comprometido para poder eliminarlos. Y estos defectos debemos trabajarlos para llegar a las verdaderas prácticas que son del suprasexo, esta práctica que nos va a permitir regenerar esta energía, y si nos damos cuenta es la práctica en donde pues parte todo, es el inicio de todo este proceso que nosotros debemos pues cumplir. Bueno, la octava infradimensión también está relacionada con nuestro centro sexual, en especial sobre nuestro aparato reproductor, sobre nuestras gónadas. Aquí aparece algo muy curioso, que es el mentiroso. Recordemos que cada vez que estamos degenerando nuestra energía creadora sexual, cada vez que la derramamos, perdemos fuerza, y esta fuerza nos está perdiendo el poder en la palabra, y al no tener poder en la palabra se está perdiendo, nos hemos vuelto mentirosos, y ya las cosas perdieron todo foco y toda razón. Y ya no podemos trabajar en absolutamente nada, porque hay unos yos mentirosos que se nos están volviendo muy comunes en nuestro diario vivir, y aquí es donde los queremos invitar a que se autoobserven y miren en qué mentiritas piadosas damos día a día en cada momento, y vemos que realmente estamos teniendo este yo mentiroso que actúa en nuestro diario vivir. ¿Y por qué se presenta esto? Porque lo hemos visto en los últimos infradimensiones, y todo podemos casi que expresar lo que está basado en nuestra energía creadora sexual. Es nuestro Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos que trabajar en esta parte de nuestro ser, con nuestra pareja. Es aquí donde debemos trabajar fuertemente, incansablemente, para poder darle el valor y el respeto a este Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos verbo, ya no tenemos verdad al hablar, entonces, ¿qué esperamos de que nos rodee nuestra vida? ¿Será que los karmas que tenemos serían casualidades? Porque hoy por hoy ya no encontramos, ya vivimos casi que un mundo de mentira. Ya hay productos que ya no son lo que son, y eso lo vemos en la leche. Hoy tenemos leche larga vida, leche deslactosada, mejor dicho, tenemos tomates que ya no son tomates. Ya hoy por hoy la comida es otra cosa. También las religiones son otro tema. Es algo que han falsificado y acomodado en N cantidad de doctrinas, religiones,
que convierten y desorientan a todas las personas que quieren buscar un camino espiritual. Recordemos que la espiritualidad no se impone, la espiritualidad se busca, pero hoy por hoy tenemos unos yoes falsificadores que nos llevan, gracias a la codicia, a hablar y a hacer cosas que hunden y llevan a nuestros hermanos a estas infradimensiones de manera perversa en el diario vivir. Pero ya que comprendemos que con la fornicación, con los deseos, estamos actuando, estamos atentando contra el Espíritu Santo, y eso no nos está permitiendo tener valor en nuestra palabra, ni poder en nuestra palabra, en el verbo, pues todo lo que digamos será mentira, porque nunca lo podremos cumplir, ya no tenemos la fuerza para cumplirlo. Así que lo que nos queda es trabajar en regenerarnos, y por eso es que es importante que retomemos la acción en nuestra vida. El momento es aquí y ahora para complementar todo lo que hemos visto en todas estas clases, y ahora que tenemos claro cómo están relacionados nuestros defectos con el infierno o las infradimensiones, pues es momento de tomar acción en ello. Luego pasamos a lo que es la novena infradimensión, que está íntimamente relacionada con lo que es la esfera de Neptuno. Acá encontramos ese defecto como lo es el defecto traidor. Él es el que habita en esta infradimensión. Nos encontramos pues está íntimamente esta infradimensión relacionada con lo que es nuestro aparato sexual. Y a su vez aquí encontramos todos los yoes traidores, ¿sí? Todos esos yoes traidores de nuestra psicología. Si nos damos cuenta y empezamos a hacer un arduo trabajo en analizar y poder descubrir estos yoes, nos damos cuenta que todos son traidores. ¿Y traidores en qué? En no cumplir, en incumplir realmente con lo que se plantean. Porque la traición, ¿qué es eso? Incumplir realmente con ciertos compromisos que ya se puedan tener. Acá cada uno de en esta infradimensión pues también analizamos o se llevan a vivenciar que cada una de nuestras malas voluntades, y estas malas voluntades nos las generan estos yoes traidores. Estos yoes traidores prefieren hacer, o nosotros muchas veces somos tan manipulados por ellos que preferimos hacer lo que ellos realmente indican, lo que ellos mandan en nosotros, y no lo que realmente nuestra conciencia nos permite hacer, que ese es el deber ser, nosotros ir por actuar por lo que es nuestra conciencia, actuar conscientemente. Es importante destacar que en esta infradimensión, en el trabajo que realmente realizamos, debemos descubrir a cada uno de estos yoes traidores que no nos dejan avanzar, que nos hacen actuar de una manera que no debemos, como lo mencionaba. Pues estos traidores son los que incumplen con los compromisos que tienen. Pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me cité con alguien y resulta que en esa cita yo lo que hice fue una planificación de que, bueno, nos vamos a ver en tal lugar a tal hora, y resulta que en esa cita yo planifiqué fue que en ese momento que nos íbamos a ver y en esa hora pasara alguien y, no sé, le arrebatara el teléfono, le robara o se llevara a hacer algún crimen o alguna situación pues difícil. Tenemos otro defecto traidor, que es cuando, por ejemplo, firmamos algo y resulta que es un cumplimiento que tenemos que hacer, de esa firma ya está allí y yo debo cumplir en tal fecha de entregar ciertas cosas. Resulta que pasan las fechas y yo no he entregado nada, y pues nada, sencillamente ya pasaron las fechas y pues yo me hice de vista gorda. O sea, hay tantas traiciones que estos defectos realmente, este defecto maneja de una manera tan superflua, lo puede tanto disfrazar como lo puede hacer muy notorio, y esta traición nos lleva a eso, al incumplimiento de las cosas, así como también puede ser que yo me comprometí a pagar cierta cantidad, digamos que tengo una deuda y iba a pagar cierta cantidad de dinero en tal fecha, pero resulta que llegó la fecha y no lo pude hacer o no lo quise hacer, y bueno, no cumplí realmente con esa fecha y ese compromiso que yo tenía.
Pues eso realmente es lo que acá nos lleva a esta infradimensión en este trabajo con este yo. Y es acá donde hablamos que estos yoes traidores se manifiestan a lo largo del día a día, y es acá donde debemos analizar en el día a día qué es lo que, en qué momento y en qué situaciones al detalle se están encontrando presentes. Tenemos, por ejemplo, que él se manifiesta de diferentes formas. Tenemos que este defecto se manifiesta por medio de la traición del deseo, y eso nos deja llevarnos por el deseo. O sea, todo esto este deseo nos deja llevarnos y hacernos olvidar de la situación, y pues nos maneja totalmente en situaciones. También este traidor se representa por medio de la traición de la mente. Solo acá nos damos cuenta que con la mente siempre es la que va a justificar, siempre es la que va a evadir las cosas, la que pues va a culpar a los demás, que bueno, es que yo no lo hice, yo no pagué el dinero porque pues ya sencillamente no se me había olvidado, o no tenía la plata completa, o resulta que ya era tarde para ir a retirar el dinero del banco. Pues ahí sí nos empezamos a justificar, y todo eso es por medio de la mente. Y esa mente pues es acá donde la mente va a justificar esas acciones de estos defectos que pues sencillamente cuando nos justificamos olvidamos por completo que lo estamos haciendo erradamente. Y acá este defecto también digamos que se relaciona o se hace presente por medio de la traición, esa mala voluntad de hacer las cosas, es dejar cada defecto haga lo que quiera con nosotros, dejarnos manipular por completo. Y es acá donde esa mala voluntad es una de las cosas que más es uno de los objetivos que más tiene él, es atraparnos, es el no dejarnos avanzar, es el dejarnos allí paralizados para no avanzar con nuestra real obra en esta vida y en esta existencia. Es así pues como este yo atentan contra lo que es nuestra voluntad, ¿sí? ¿Y qué es nuestra voluntad? Bueno, cuando los yoes, por ejemplo, el de lavarnos las manos, y no es literalmente el lavarnos las manos que fuimos y nos lavamos las manos, no, es el hacernos de vistas gordas, pues nos olvidamos ya, justificamos y ya nos desentendemos de las situaciones y ya, listo, ya dejamos eso así. O el justificador. Y acá siempre tengamos presente y comprendamos que la mente siempre va a querer justificarlo todo, y cuando pues dejamos que esto sea así, pues ya es importante darnos cuenta que nos estamos dejando pues manipular por completo de estos yoes. Por eso acá decimos que cada uno de nuestros yoes que hacen su voluntad, limitan a la voluntad de la conciencia, son los que van a querer paralizar y limitar esa voluntad que conscientemente nosotros ya tenemos de poder realizar nuestro trabajo íntimo, nuestro trabajo real que venimos a hacer pues en esta existencia. Es así pues como también, bueno, ya acá llegamos a lo que es que en estas infradimensiones saldrá lo que es la luz que ilumine nuestras tinieblas. Y es por medio de acá, bueno, donde hacemos un análisis en donde llevamos a lo que es, al conocer estas infradimensiones, llegamos a conocer también lo que es la sabiduría del mal. Bueno, entonces ya para concluir todo este trabajo, en resumen, ya nos queda solamente analizar que cada acción que tenemos en nuestra vida estamos alimentando estas infradimensiones y estos yoes que nos están limitando en nuestro diario vivir. Queremos invitarlos a que puedan recibir. Y así como también nos limitan a vivir, es importante acá destacar que el objetivo de esta conferencia es no solo comprender que estas infradimensiones se encuentran en nosotros, sino también comprender que por medio de la muerte psicológica es que nosotros podemos avanzar y podemos realmente realizar este trabajo y este realmente propósito que venimos a hacer en esta existencia. Bueno, entonces queremos ya para retomar la información, sabemos que estas conferencias tienen mucha información que se debe trabajar, retomar, repasar, practicar. Pues pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, pueden retomar esta clase en YouTube y ya les estamos dejando nuestro WhatsApp en el chat para que puedan escribirnos. Ya la gente que está en el grupo pues podrá recibir la información de esta conferencia.
Sí, también los queremos invitar a nuestra próxima clase, la cual será la clase número 10 de esta fase A y se titula, o bueno, lo que vamos a tratar acá en esta próxima clase es los 7 cuerpos. Acá vamos a estar muy atentos de esos cuerpos que tanto hemos mencionado que pues vamos a conocer mucho más a fondo. También aprovechando, como lo dice Alejandro, pues cualquier duda o pregunta que tengan lo pueden hacer acá en el chat o escribirnos directamente al WhatsApp. Nosotros vamos a estar allí atentos ante ustedes y para mayor pues información nos pueden seguir por lo que es nuestras redes sociales, como lo es Facebook. Allí nos pueden seguir, van a ver el material de contenido que estamos hoy en día proporcionando en esta página, y pues allí también pueden dejar comentarios o inquietudes que tengan, y por medio de nuestro canal de YouTube también nos pueden seguir. Se encuentra como Autorrealización Perú y Chile, y acá se encuentran también todas las clases anteriores que ya hemos hecho para que los que llegamos hasta esta clase podamos repasar desde las clases anteriores y veamos esas relaciones que tienen cada una de ellas y por qué se relacionan. Y también pueden ver lo que es nuestras clases pues que actualmente estamos dando, que las van a conseguir allí grabadas para poder ir repasando, y los nuevos que van llegando pues puedan tener este material también accesible a ellos. Bueno, es importante que puedan repasar y nos podamos conectar con un tutorial personalizado. A medida que realizamos las prácticas vamos a tener las inquietudes, las preguntas, sobre todo en las primeras prácticas que vemos aquí donde vemos la primera conferencia, donde están las 4 primeros videos. Aquí están donde están todas las primeras 4 prácticas importantes. Bueno, sin más que decir, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, los esperamos para la próxima clase, y cualquier inquietud o duda, como lo mencionamos, estamos atentos ante ustedes. Gracias, chao, que estén bien. Luego, saludos.